Hoy, lunes 13 de febrero de 2023, nos reunimos aquí nuevamente en el aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de revivir un capítulo más de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, ya que promovemos la verdad en defensa de la vida. Y es la emisión 272 relacionada con la reconstrucción de los hechos y el análisis geopolítico, histórico, político y militar del ataque terrorista de la cuadrilla 36 de las FARC contra la planta lechera, la cooperativa lechera de Colanta, en Yarumal, Antioquia, en hechos ocurridos en octubre de 2003, cuando el recién posesionado gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez estaba promoviendo a nivel nacional un referendo para hacer unos cambios constitucionales que él consideraba que se requerían para fortalecer su política estructural de gobierno. Y las FARC venían promoviendo una serie de acciones criminales en todo el país para sabotear ese proceso electoral y para presionar la liberación de los secuestrados y para que los municipios de Pradera y Florida en el Valle fueran despejados de tropas y dejados como una especie de nuevo Caguán, ya que apenas hacía un año largo que habían terminado de hacer el show con el señor Pastrana y pensaban hacer lo mismo con el siguiente gobierno. Este es un hecho que tiene muchas connotaciones, que tuvo formas contradictorias de presentarlo en los medios de comunicación, pero que los resultados fueron atroces. 7 personas asesinadas, 13 heridos, 13 que inicialmente estuvieron desaparecidos y unas pérdidas multimillonarias para la industria lechera en una zona donde los lecheros son todos los campesinos que se asociaron entre grandes y pequeñas parcelas para formar una cooperativa que es ejemplo de desarrollo nacional, local y regional. Adelante, mi coronel. Desde la aparición de las FARC en el departamento de Antioquia, han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes del departamento, el grupo armado de las FARC, donde este grupo ha constituido un destructivo foco de delincuentes y de crímenes que por ello nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta con un video en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y cuenta el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista, del comunismo armado en toda la nación. En este caso específico, los pobladores del municipio de Yarumal, departamento de Antioquia. Mi coronel, por favor, ¿podemos ver dicho testimonio? Sí, claro que sí, mi coronel. Este es el video con el que la Fundación resalta siempre que la verdad no fue dicha como verdad, sino que fue amañada por parte de la comisión que encabezó el señor de Ruz.
Hoy es lunes 13 de febrero del 2023, nuestra emisión 273 del programa diario de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Abordará algunos apartes del conflicto del convulsivo fenómeno de violencia multiforme sucedidos en todos los municipios del departamento de Antioquia durante los años que fue convertido en importante punto geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de la FARC y otros carteles de narcotráfico con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos en pos del control territorial. En esta ordinaria, ¿cuál es el impacto y cuál fue el rol geoestratégico del exuberante municipio de Yarumal, Antioquia? Los dos mapas que tenemos al frente nos describen mucha información acerca de la proyección geopolítica y geoestratégica del municipio de Yarumal, Antioquia. En primera medida vemos que el departamento de Antioquia es, reiterada nuestra aclaración, tiene una especie de bota invertida que es la zona de Urabá, que le da territorialidad sobre el mar y sobre el Golfo de Urabá. Y lo articula con los departamentos costeros de Colombia, en especial con el departamento de Córdoba, al nororiente y al suroccidente con el departamento costero del Pacífico, el Chocó. Y prácticamente por un espacio muy corto no tiene límites internacionales con Panamá. Pero que además por su forma, su contextura y su proyección geográfica, limita o es la forma de unir rápido al Caribe con Cundinamarca, o si se abre una vía en el Chocó a Cundinamarca con el Pacífico. Sería una de las formas más rápidas de unir al centro del país con los dos mares. De igual manera, este departamento pues limita con la zona cafetera al sur, con Santander al oriente, con Bolívar al sur. También tiene una punta en la que limita con el departamento de Sucre y está sobre la cordillera muy cerca del departamento de Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Como se ve, es un departamento de una importancia geoestratégica fundamental. Ahora, al mirar este departamento está dividido en varias regiones. La región de Urabá, que la mencionábamos ahora, especie de bota invertida, que tiene una característica especial, es que está separada un tramo por la región de Occidente y vuelve a ser región de Urabá, todo por lo de los ríos que la conforman. Tiene la región de Occidente que la nombrábamos, el suroeste antioqueño, que es muy famoso por la producción agrícola, en particular el café, el Valle de Aburrá, que está en el centro del departamento, el oriente antioqueño, que es la zona de desarrollo minero industrial, en especial por las hidroeléctricas, el Magdalena medio antioqueño, que ha sido de larga data conflictivo por la riqueza minera y por la ubicación geográfica sobre el río Grande de la Magdalena, el nordeste antioqueño de larga data de problemas por la cuestión minera y los conflictos sociales, y el Bajo Cauca, que tiene como una proyección del nordeste hacia el río Cauca. Entonces el departamento de Antioquia se da el lujo, entre otras cosas, de tener a los principales ríos, tener dos de las tres principales cordilleras, de estar cerca de la tercera cordillera, que es la oriental, de tener una zona industrial de mucho desarrollo en el centro del departamento y de ser uno de los productores más importantes de café en el país, además de la minería y la hidroeléctrica y la producción de energía eléctrica. Pero hay una región que está enclavada en el corazón de Antioquia, que es la región norte o subregión norte. Y en esa región está el municipio de Yarumal resaltando en el centro de esa región, que tiene como característica que, además de ser el norte del departamento, es la zona que une al Valle de Aburrá, donde está la capital Medellín, con el norte del país. Por ahí cruza la carretera y eso le da una importancia geopolítica muy importante, ya que acerca también a Medellín por el norte
con el río Cauca antes de que éste se una en el Bajo Cauca, arriba del Bajo Cauca al Magdalena. Y porque articula la producción cafetera, la producción lechera y la traída y la salida de productos desde y hacia el centro de Antioquia. Entonces el municipio de Yarumal, por su ubicación geográfica, es muy importante. Ahora miremos en este mapa que lo hemos presentado varias veces aquí, y es que el departamento de Antioquia está todo enclavado en su mayoría, 70-75% de su territorio, sobre las dos cordilleras, la oriental y la occidental, que solamente la separa el río Cauca, como lo decíamos ahora, pero que es un departamento muy montañoso. Y al ser muy montañoso, la región norte, donde está ubicada Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Briceño, Toledo, etcétera, son municipios que en su mayoría son de clima templado o frío, por lo que es montaña. Y vemos que por ahí cruza exactamente la carretera principal que va hacia la costa atlántica, y que además es como un epicentro Yarumal que falta desarrollarlo, ya que desde allí se podría comunicar con Anorí, Campamento, Angostura. Ya existen carreteras, pero no de buen desarrollo como las que debería tener. Entonces, es fundamental la ubicación de este municipio por la cordillera, por la producción lechera, por la ubicación, por el cruce de caminos, porque se aproxima al río Cauca, porque de aquí puede salir a los 4 puntos cardinales, ya que más que norte se debería llamar norte-centro esta provincia, pero bueno, ese es el nombre que le pusieron, norte. Aquí la vemos resaltada en color rosado. Y aquí vemos algunos de los municipios, y más resaltada la carretera central. Está Valdivia, que es un puerto muy importante, Puerto Valdivia, es que es Valdivia y Puerto Valdivia, sobre el río Cauca. Está la proyección a unirse con el río Magdalena más adelante. Está San Andrés de Cuerquia, que es un municipio también muy reconocido por la producción agrícola y también por hechos de violencia, y Angostura y Campamento alrededor de Yarumal. Y más hacia el sur, un municipio muy famoso en Antioquia por su historia, que es Santa Rosa de Osos, que también ha sido afectado por la presencia de las FARC. Y Carolina del Príncipe, ese municipio también ha tenido bastante problema. ¿Y qué resaltamos hoy? Que en todos los eventos que hemos analizado, no hemos llegado a esta subregión que desafortunadamente, pese a su riqueza, al empeño de sus gentes, a la producción agropecuaria que le da al país y a la facilidad que permite unir a Antioquia con la costa atlántica, ha sido un blanco permanente de acciones terroristas de las FARC, como lo veremos más adelante, y no lo habíamos tocado todavía. Y aquí vemos algunas fotos que nos indican las dificultades que viven los habitantes de Yarumal, que es una zona en algunas partes muy fría. Vemos que el municipio, igual que todo lo que es construcción andina, ha sido construido de manera irregular, sin un plan de ordenamiento territorial coherente, bajo la parte o en la parte inferior de la cordillera andina. Y allí con mayor razón, porque como vemos es bastante quebrada la zona, y también deforestada en los alrededores del municipio, lo cual se refleja en una cantidad de problemas como este que vemos aquí. Esta es la vía usual entre el municipio de Yarumal y el corregimiento de Cedeño, donde las FARC han cometido infinidad de actos criminales contra la población. Y aquí vemos el corregimiento de Cedeño, también metido en la parte baja de la montaña de Yarumal, y con el gran problema de la deforestación, que más adelante se convierte en este eterno problema de la región, ya que como vemos la tierra no es rocosa, el piso no es rocoso, sino que es de una tierra muy limosa, de bastante
inestabilidad, y entonces donde se deforesta no es sino que venga un aguacero o venga un movimiento telúrico e inmediatamente la banca cae y llega a los cursos de agua, afectando a la producción agrícola y poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes de la parte baja, ya que cuando estos limos se represan, pues el agua va creciendo, y llega el momento en que se desboca y causa inundaciones y causa problemas gravísimos. Entonces, esa sería una descripción muy general de la geoestrategia del municipio de Yarumal, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con el sangriento ataque terrorista de las FARC contra los funcionarios de la planta de la cooperativa de los campesinos lecheros de Antioquia, Colanda, que está ubicada en el municipio de Yarumal en el año 2003? Decíamos en la introducción que esto ocurre un año después, un año largo después de que se rompen las conversaciones del señor Pastrana con las FARC en el Caguán. El país todavía tenía ese síndrome porque no ha pasado sin un año y porque los ataques terroristas de las FARC seguían a pesar de que el nuevo gobierno llegó con una nueva dinámica de presión militar y el Ejército Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea, intensificó las operaciones en todo el territorio, y a que Estados Unidos le dio un apoyo sustancial en términos de inteligencia, Fuerza Aérea y entrenamiento de tropas terrestres, en especial en los grupos RECO, que se volvieron muy famosos para maniobrar en el terreno. Ese problema de la zona de distensión seguía vigente en la memoria de los colombianos y eran muchos los malos recuerdos que se tenían de las actividades criminales de las FARC contra los colombianos. En segunda medida, las dos únicas vías a la costa que hay desde el centro del país, que son la del Magdalena Medio, que en cierta manera es muy cercana a Antioquia, pasa inclusive una partecita por Antioquia, y la de Yarumal, se convirtieron en años o por años en un epicentro de terrorismo permanente, ya que a menudo los delincuentes aparecían en cualquier punto del camino, paraban el tráfico, incendiaban las tractomulas, secuestraban personas, les robaban las joyas, el dinero, lo que allí llevaban, mataban personas, en especial si eran de la fuerza pública activos o retirados, o buscaban a los que ellos llamaban los paramilitares y los asesinaban también en esa región. Durante la época de la zona de distensión y los años anteriores del desgobierno de Néstor Samper y sus antecesores, Belisario Betancur y Virgilio Barco, etcétera, César Gaviria, las FARC tuvieron un crecimiento cualitativo y cuantitativo en todas las regiones, pero en especial en el occidente del país, cubriendo prácticamente todo el departamento de Antioquia, el eje cafetero y el Urabá. Y a eso lo denominaron bloque noroccidental de las FARC, y luego tuvieron la osadía de colocarle el nombre del prócer de la independencia, José María Córdoba, y aún así lo identifican los medios de comunicación. En lo institucional de Fundel y en lo personal, pues no vamos a llamarlo así, porque un prócer de la independencia no puede estar en manos de unos delincuentes de esa laya como las FARC. Pero la situación se fue complicando porque se vio una presencia combinada de FARC con otros carteles del narcotráfico. Recordemos que es la época en que las FARC se hacen su primavera con el narcotráfico como cartel de coqueros y hacen todo tipo de nexos y de contactos con los narcos que no los habían tenido del todo con Pablo Escobar, que también les dio dinero. Pero esta vez ya es de frente, sobre todo con los amapoleros en la zona fría. Cuando se repliegan
de San Vicente del Caguán y alrededores, los bandidos de las FARC, por la persecución que se inicia en el nuevo gobierno, hay un plan evidente contra la seguridad democrática y es la presión terrorista permanente y los ataques contra toda la institucionalidad pública y privada. Entonces, no volvió a haber esa enorme cantidad de tomas, acciones violentas contra municipios que aparecían 200, 300 bandidos y duraban un día o 2 días allá hasta que al fin la Fuerza Aérea y el Ejército los sacaban. Eso no volvió a ocurrir. Pero tampoco pararon de secuestrar, de asesinar, de derribar torres de energía, de derribar torres de comunicaciones de las empresas de telefonía celular y las empresas de telefonía de línea de 500, como se llama, Pervigracia Telecom, Edad de Antioquia, etcétera. Entonces, los actos criminales siguieron y volvieron a aparecer en las carreteras, no con la misma continuidad que lo hacían antes, pero sí aparecían eventualmente para quemar las tractomulas o para asesinar personas bajándolas de los vehículos. Y por esa época todavía no se han desmovilizado las Autodefensas Unidas de Colombia de los señores Castaño. Entonces, en varias regiones del país se desató una guerra a muerte entre las AUC y las FARC, especialmente allí en la zona de Yarumal, donde los comunistas dicen que estaba el grupo de los 12 apóstoles, que era el que los perseguía y que ellos los perseguían para matarlos. Eso es un capítulo largo de la historia de la violencia. Seguían insistiendo en que el gobierno nuevo, o sea, el nuevo gobierno, el del señor Uribe, tenía que sentarse a negociar con ellos, despejándoles Pradera y Florida y darles una ley de canje por la liberación de los secuestrados. De remate, en ese mismo periodo, en ese mismo inicio antes de que se posesionara Uribe y terminara el gobierno Pastrana, ocurrió el desafortunado secuestro de las señoras Clara Rojas e Ingrid Betancourt, que las FARC lo utilizaron hasta la saciedad para manipular el tema de la liberación de los secuestrados y de remate el secuestro de los 3 contratistas americanos luego de derribar el aeronave y asesinar a sangre fría a un americano y a un sargento colombiano, y los 3 que quedaron vivos, ya sabemos, los tuvieron secuestrados hasta que fueron liberados en la operación Jaque. Como el presidente Uribe había propuesto un plebiscito para hacer algunos cambios constitucionales, que al fin no pasó ese plebiscito porque era muy complejo, muy densa la redacción de esas propuestas. Las FARC iniciaron una campaña a nivel nacional de amedrentar a los campesinos y pobladores de zonas alejadas, que nadie tenía que votar en ese plebiscito, o que si votaban tenían que decir que no, pero que lo mejor era que no votaran. Y la coacción de los bandidos funcionó, sumada a la indiferencia de las personas en las áreas urbanas que solo votan masivamente para presidente de la República y en algunos casos por su alcalde local. De resto, los otros procesos electorales en Colombia siempre son de una baja participación. Y eso que el de la presidencia también es con alto índice de abstención. Entonces, un plebiscito preguntando cosas muy técnicas era muy difícil que tuviera éxito. Y las redes urbanas ubicadas en Medellín, el Valle de Aburrá y las zonas aledañas, además de la periferia antioqueña, donde han venido trabajando lo de muchos años o de mucho tiempo, pues continuó muy activa en todas las actividades de reclutamiento, difusión y asesoría logística a las cuadrillas y naturalmente inteligencia. Esos son unos de los tantos antecedentes de lo que allí pasó. ¿Cómo describió el diario El Colombiano de Medellín los infortunados resultados del sangriento ataque terrorista de la FARC contra los funcionarios de la planta de la Cooperativa de Lecheros de Antioquia con Alta en el municipio de Yarumal, Antioquia, el año 2003? Como decíamos al inicio del conversatorio, hubo unas contradicciones en los medios de comunicación por distintas razones, por la ubicación de los periodistas, por el acceso rápido a la
al sitio, pero el diario El Colombiano fue el más cercano a los hechos porque tiene corresponsales que se mueven por el departamento y que conocen de cerca lo que pasa allí en Antioquia. Entonces el diario El Colombiano de rápido informó que iban 7 muertos, que efectivamente fueron los que padecieron la acción criminal de las FARC, y que iban 13 heridos, que de los 13, 2 estaban graves y los otros 11 estaban en proceso de recuperación. Describió también que eran 11.000 personas en ese momento afiliadas a Colante en la región que estaban padeciendo los efectos de esta acción criminal, y contó que un vehículo que se robaron los delincuentes después de atentar contra las instalaciones, se han movido allí o lo han utilizado para mover material y que lo han dejado abandonado. Hace una breve descripción de cómo fue que ocurrió el hecho, que fue con una trampa explosiva instalada en una cantina, pero a grandes rasgos es como más concreto en cifras y en datos, y entrevista a las autoridades locales que de luego salen y hacen el repudio público, el rechazo, e invitan a la ciudadanía que denuncie, que no apoye a estos delincuentes, etc. Pero a grandes rasgos así lo informó de manera muy, muy amplia el periódico El Colombiano. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo estos mismos hechos? El diario El Tiempo publicó un titular que causa esta indignación, ¿no? Dice que el atentado no perjudicó a los lecheros. Y claro, uno al leer eso, como que no perjudicó a los lecheros, hubo 7 muertos y destruyó una planta. Entonces, lo que parece, se deduce después de leer esa nota, que la hace ni siquiera un periodista, sino la redacción. O sea, con lo que le llega suelto, ahí arman una información. No fueron al lugar de los hechos para escribir la primera nota. Y entonces hacen una descripción de que la caneca llegó, la cantina, y que ahí iban los explosivos, etc. Pero cuando uno termina de leer el artículo, deduce que lo que quisieron decir es que no los perjudicó del todo, porque la planta de Yarumal podía recibir 160.000 litros, y muy cerca en Santa Rosa de Osos hay otra planta. Entonces que se le dio la instrucción a los campesinos y a los productores de leche que llevaran toda su producción ahora a la planta de Santa Rosa de Osos, que queda a 40 minutos de Yarumal. Pues eso no ha debido ser el titular, pero así lo presentaron y describieron que el explosivo vino en una trampa, en una de las canecas, o una de las cantinas mejor, y que cuando un funcionario lo descubrió, pues llamaron a las autoridades, pero como no llegaban las autoridades, ese señor se atrevió a remover la tapa, y fue cuando explotó el petardo y asesinó a varias personas. Pero que lo otro que dicen aquí es que no perjudicó a los lecheros, porque ya la mayoría de las personas se han retirado de la planta ese día mientras se hacía el procedimiento de seguridad. Entonces el titular no es lo correcto. El atentado sí causó muchísimos daños, pero esas son las contradicciones de los medios de comunicación. La diferencia entre quien fue al sitio y estos que aquí vemos en el titular, que lo elabora la redacción, o sea, no tiene dueño. La redacción son varios periodistas que están ahí y lo publican así. ¿Cómo describió el diario de la Nación de Neiva el sangriento ataque terrorista de la FARC contra los funcionarios de la planta de la Cooperativa de Lecheros de Antioquia con Alta en el municipio de Yarumal, Antioquia, del año 2003? Pues de manera increíble el diario La Nación del Huila de Neiva, que es un periódico pequeñito que no tiene esa cobertura nacional que tiene El Tiempo, fue mucho más profundo en su descripción, y la hace porque toma todo el contenido que publica la agencia EFE, que es una agencia europea de prensa, y describe ya con nombre propio, o mejor, con sitio específico, dónde está ubicada la planta de
Lechera, a cuántos kilómetros está de Bogotá, cómo fue que ocurrieron los hechos, cuáles fueron las explicaciones que dio el presidente, el gerente o el presidente de Colanta, y cómo resalta que es una empresa que llevaba para ese momento 40 años acopiando la leche de pequeñas fincas y comercializándola. Este vuelve y aclara que son 11.000 afiliados que aportan la producción lechera y que exportan o exportaban por lo menos en ese momento hacia Venezuela. Y faltó decir que Estados Unidos, porque ya también exportan productos Colanta, se consiguen en los supermercados. Y también explica que tiene 10 plantas de acopio en el departamento de Antioquia, entre ellas la de Yarumal, que está situada a 100 kilómetros de Medellín. Y dice también, explica muy específicamente que el atentado se ocurrió o se sucedió ese sábado mientras en Colombia se celebraban las votaciones del referendo convocado por el gobierno para tomar algunas medidas contra la corrupción y hacer el control de los gastos del Estado. Y también explica que la instalación quedó temporalmente destruida. O sea, como vemos de los tres, muy claro el de Antioquia, muy puntual, corrijo, muy claro el de F, muy puntual el del colombiano y completamente desfasado el del tiempo. Coronel, ¿cómo informó Radio Caracol el sangriento ataque terrorista de las FARC contra los empleados de la planta de la Cooperativa de Lecheros de Antioquia en el municipio de Yarumal en el mes de octubre del año 2003? Bueno, ya Caracol seguramente pues tuvo algún periodista que viajó hasta allá o que se documentó mejor y también dio un informe más claro y relató que ese día el presidente Uribe se encontraba en Chía presidiendo un consejo de seguridad, pues naturalmente tuvo que, un consejo comunitario mejor, no de seguridad comunitario de los que él hacía, y pues tuvo que suspenderlo y ponerse al frente de esa situación. Dice también que la onda explosiva de la acción terrorista destruyó el 90% de las instalaciones, que el gobierno colombiano ofreció 150 millones de pesos a quien ayudara a capturar a estos delincuentes o suministrar información. Y explica, aquí sí explica en detalle que la bomba venía metida dentro de una caneca, dentro de una cantina, que cuando fue descubierta, pues procedió a informar a la policía, ya que tenía cables y otros elementos que indicaban que era una bomba, un artefacto explosivo, pero que desafortunadamente en la mala manipulación que se le dio, explotó y personas que no han alcanzado a salir de la instalación padecieron heridas o lo más grave, la muerte. En total 20 personas afectadas. Entonces, este hecho quedó graficado o quedó por lo menos relatado con diferentes aristas, pero todas apuntando a lo mismo, la responsabilidad de las FARC y el atentado criminal contra la empresa privada y en particular contra funcionarios que eran empleados que perdieron la vida trabajando por hacer de Colombia un mejor país y por hacer de la región una zona productiva y por ayudar a los labriegos de la zona a que su producción lechera no se pierda. ¿De qué manera reportó el portal electrónico pacifista dos masacres contra inermes civiles perpetrados por las cuadrillas 36 de la FARC en los años 2007 y 2009 en el municipio de Yarumal, Antioquia? Bueno, comienza por narrar que en el 2007, o sea, 4 años después, cuando todavía estaba el proceso de seguridad democrática, estos bandidos de las FARC siguieron haciendo presión armada en la región. Esta región ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo la violencia de las FARC. Y en el solo año 2007 desplazaron a 220 personas de las veredas, las sacaron atemorizadas.
pero relata aquí que el 1 de enero, o sea, para iniciar el año 2007, la cuadrilla 36 incursionó al área urbana del municipio de Yarumal y en la plaza pública asesinaron a 4 personas y amarraron a 15 más, con el argumento de que los iban a también asesinar por crímenes de lesa, los iban a asesinar por ser informantes de la fuerza pública. Entonces, esto fue un hecho que se anunció que se denunciaba como crimen de lesa humanidad, pero que 10 años después, menos de 10 años después, 8 o 9 años después, quedaron en el olvido con el pacto FARC-Santos. Entonces, por ejemplo, cuando la comisión que encabeza el señor de Rux elabora ese informe, uno se pregunta por qué no aparece por ningún lado esta sevicia contra un municipio al que van y le colocan un explosivo contra personas que están trabajando para generar producción y desarrollo, lo que nunca han hecho las FARC, nunca, que no tienen ninguna prueba de haber generado producción y desarrollo, y que 3 años después se meten al mismo poblado, sacan la gente de las casas, la fusilan en público, amarran a otros 15 y causan toda esa zozobra, y que en ese momento el gobierno anunció por medio del comisionado de paz que los denunciaría ante los organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad, y aparece un tribunal espurio como la JEP, y todo eso queda en el olvido y todos los expedientes se olvidan. Entonces aquí creemos que, y además que está probado con cifras oficiales, que en el solo año de 2007 desplazaron a 220 personas, entre ellos adultos mayores, mujeres y niños, de las veredas so pena de asesinarlos si se quedaban allá. Es decir, que hasta les expropiaron sus tierras y no pase nada y todo queda en el olvido. Y luego en el 2009 otra masacre que inicialmente se dijo que no se sabía quién era, pero que con el paso del tiempo se ha sabido que fue cometida por las FARC contra unas mujeres, una señora de 33 años y las hijas de 5, 4 y 7 años de edad y una sobrina de 17, o sea, solo mujeres asesinadas por las FARC. Y eso ocurrió en un periodo de 2 años después de la masacre que cometieron en el centro del pueblo. Entonces uno me pregunta, ¿y eso por qué se olvida en ese informe? ¿Por qué no se menciona? ¿Por qué se le da la vuelta y dice que la responsabilidad es del Estado y no de estos delincuentes que cometieron esos crímenes? Mi coronel, ¿cómo describió el portal electrónico Notiamérica el asesinato a sangre fría de 2 soldados de la 4ª Brigada que eran transportados heridos a bordo de una ambulancia en el año 2013 para aterrorizar a la región? Pues resulta que la patrulla del ejército iba buscando a los bandidos de la cuadrilla 36 en la zona rural del municipio de Yarumal, y estallaron unas minas, esas que llaman antipersona, irregulares, de las que fabrican las FARC, y quedaron heridos 2 soldados. Entonces, como ya vimos, el cielo es muy difícil, el espacio, el techo aéreo es muy difícil, entonces se optaron por sacarlos a la vía y que los transportaran en una ambulancia. Y aunque parezca increíble, la ambulancia fue más adelante detenida en su recorrido por los bandidos de las FARC, y bajaron los 2 soldados y los asesinaron a sangre fría ahí en el sitio donde iban, y luego dejaron ir la ambulancia. Entonces, un crimen de esos no tiene ninguna excepción en el derecho internacional. Eso es un crimen de lesa humanidad. Asesinar personas a sangre fría, y más en estado de indefensión, como 2 heridos, y más todavía más grave en un vehículo de transporte sanitario o humanitario. Esos vehículos son intocables, ese personal es intocable en cualquier guerra, pero aquí las FARC han hecho lo que les ha dado la gana y varias veces los han secuestrado, los han quemado, los han destruido, y casos de ambulancias son varios. Hace un tiempo vimos también en Antioquia cómo dinamitaron un puente en el momento que cruzaba una ambulancia y murió una señora embarazada que iba además con un hijo pequeño ahí en el carro, en esa ambulancia, que iba de afán porque
el problema era de un parto prematuro. Entonces, es una serie de atrocidades que están documentadas en los medios de comunicación, que están en los archivos de la justicia colombiana y en los archivos de inteligencia, y no se relacionan en un informe que dice que está contando la verdad. Entonces, ¿de cuál verdad hablan? Y esto ocurrió un año después de la masacre de las 4 personas en el casco urbano, en el municipio, y un año antes de la masacre de la señora con sus 3 hijas y la sobrina también en la misma región. O sea, como vemos, es una sumatoria de hechos de violencia contra ese municipio y contra los habitantes de ese poblado por parte de las FARC de manera continua y sistemática. ¿Cómo informó el diario El Espectador la destrucción e incineración de 2 tractomulas en el 2014 en la vía Yarumal-Santa Rosa de Osos? Bueno, pues ya terminó el gobierno del señor Uribe, a quien le cometieron todo este tipo de barbaridades para demostrarle que las FARC estaban vivas y activas, y uno de los bandidos que dirigía todo eso era Pastor Alape, el que ahora sale de pacifista y que sí que él lo hizo, pero que eso no es problema, que ya lo que toca es perdonar y seguir adelante porque es que ellos eran unas víctimas, dice. Entonces vino el gobierno del señor Santos con todo lo que ya conocemos de su arrodillada ante los bandidos, y estando negociando en Cuba, dice que la paz, de los tantos hechos criminales que le cometieron, está el de dinamitar los vehículos, o mejor, detener los vehículos, incinerarlos y dinamitar la vía para que cuando se acercara la fuerza pública también explotara y destruyeran otros vehículos. Entonces, esto lo hacían seguido, y en la región de Yarumal ha sido continuo eso, sobre todo en la vía entre Santa Rosa de Osos y Yarumal, porque es muy quebrada. Esta es una zona bastante quebrada y de bastante riesgo, y hay que manejar muy despacio. Entonces, una acción criminal en la carretera es ideal, ya que no hay forma de aplicarle velocidad a los vehículos para evitar ser detenidos. Entonces, allí, pues el ejército patrullaba mucho, pero como es un tramo largo, pues no puede haber un soldado cada metro. Y entonces, si los soldados están a 3 kilómetros, salen y hacen el acto criminal, y cuando llegue el ejército, pues ya se han ido. Pero eso lo hicieron varias veces y lo siguen haciendo en esa zona. Ahora que andan reunidos las FARC y el ELN, el Clan del Golfo, todos con los que Petro está haciendo la paz total. Entonces cuando dicen que hacen un paro armado, salen y hacen en esta región ese tipo de acciones criminales. ¿Cómo notició el portal electrónico TRT el terrorismo desplegado por las FARC contra los campesinos del municipio de Yarumal, Antioquia, en los días previos a las elecciones presidenciales del año 2014 para impedir el evento democrático? Pues ese portal es de Turquía, pero tiene una sección en español para América Latina y España, y reprodujo una noticia de la agencia EFE, en la cual el ejército puso en conocimiento público, que ese año 2014, mientras el señor Santos andaba vanidoso con su ya casi seguro premio Nobel de Paz y había logrado la reelección, los bandidos de las FARC estaban en esa zona coordinando con el ELN cómo sabotear las elecciones en algunas regiones, y señala los puntos donde habían dicho que hacían treguas unilaterales, pero siguieron cometiendo actos criminales contra los colombianos. Entonces, eso tampoco se menciona en el informe de la verdad, o la supuesta verdad, en el cual, al contrario, ocultan todos estos hechos y no relata la forma trapacera, artera y mentirosa como las FARC siempre han negociado, y los demás grupos criminales, porque aquí dijeron o acordaron en Cuba un supuesto alto al fuego para no afectar el proceso electoral, pero en el terreno estaban haciendo otra cosa en coordinación con el ELN y con el narcotráfico. ¿Incidió el pacto FARC-Santos en que se pudiera disminuir la violencia en el municipio de Yarumal, Antioquia,
relacionada con el narcotráfico y las guerrillas comunistas? No. No, porque mira, aquí en el 2018, cuando ya se ha firmado el supuesto pacto, aquí vemos que en el municipio de Yarumal, que además es afectado por la pobreza y el abandono tenaces, y las dificultades geográficas, como se ven en la foto, para los campesinos de la región, ocurrió una masacre no muy lejos del área urbana, a 15 minutos en vehículo, en una vereda que llama La Estrella. Allí las FARC vinieron ahora, los supuestos desmovilizados de las FARC, vinieron y asesinaron a 15 personas, a 7 personas, corrijo, 7 personas. ¿Y cuál fue la causa? Porque se repartieron a la brava el negocio del narcotráfico, 3 grupos, el Clan del Golfo, el ELN y las FARC. Y entonces, depende con quien tengan algún contacto, estas personas los asesinan. O sea, no se matan entre ellos, sino que asesinan a los pobladores civiles, que son los que están más débiles en esa escala o en esa cadena de conflictos. Y ahí se describe un montón de cosas que, por ejemplo, para esa época, en el 2018, 9.000, casi 10.000 personas se han registrado como víctimas del conflicto en el solo municipio de Yarumal. Pero no se ha resuelto el problema del narcotráfico ni el problema de los grupos armados que crecen en medio de la desescolaridad de las personas, en medio de la presencia de los bandidos, y porque la región, como vimos, el sitio es fundamental para una cantidad de movimientos económicos, sociales, culturales, políticos y de grupos armados. Entonces, esa sería la primera muestra de que no funciona, pero la muestra más fehaciente es lo que pasó la semana pasada en ese municipio. No quiere decir que entre el 2018 y el 2022 no han ocurrido cosas, muchísimas, pero muchísimas. Pero esta prueba sí es la más fehaciente, que unos bandidos de la cuadrilla 36 se metieron a una escuela pública y bailaron con los niños, jugaron, les hicieron actividades lúdicas, y entonces eso generó un rechazo total de todo el país, los medios de comunicación, el gobernador de Antioquia, hasta el mismo Petro a regañadientes tuvo que manifestarse alrededor de eso. Y lo aterrador es la respuesta de los bandidos de las FARC, que sí que reconocieron que se equivocaron, no en meterse a la escuela, ¿no?, sino en la forma como lo han hecho, porque es que la próxima vez tiene que ser más amistosa y lo van a hacer de una manera más organizada con toda la comunidad. Imagínense ustedes eso. Entonces se meten a las escuelas a hacerle lavado cerebral a los niños. Pero el problema no es ese, el problema es que los otros grupos están haciendo lo mismo. Entonces los niños ya van creciendo con esa mentalidad de alinearse con uno de los grupos en pugna, y la violencia va a seguir. En síntesis, por esos 2 casos, que son apenas 2 puntos para resaltar, le digo que el pacto farsante no sirvió para absolutamente nada en la reducción de la violencia en Yarumal. Mi coronel, por favor nos describe la conducta de la Justicia Especial para la Paz frente a las víctimas del sangriento ataque terrorista de las FARC contra los funcionarios de la planta lechera Colanta en el municipio de Yarumal. Es una de las muestras de la espuria organización de ese tribunal y de lo que no tiene, como decía el libro antiguo, lo que el cielo no perdona. Esto no tiene perdón de Dios. Aquí vemos a unas personas, unas señoras que se sientan ante la JEP a narrar lo sucedido, ponen las fotos de sus seres queridos, describen el área, traen los mensajes de la comunidad, contándole a la JEP la gravedad de las cosas y reconstruyendo 20 años después, o casi 20 años después, los hechos ocurridos. La JEP las escucha, queda claro con cifras que ese día murieron 7 personas, 13 quedaron heridas, 7 mujeres cabeza de familia quedaron así porque quedaron viudas y 21 niños huérfanos.
Con esa sola cifra, ¿qué perdón pueden tener estos bandidos? Pero ninguno. ¿Qué perdón se les puede dar? Ninguno. Y sin embargo, la JEP les recibió el caso, los incorporó como un hecho más. Posteriormente entrevistaron a estos delincuentes. Sí, sí, nosotros lo hicimos, porque era la guerra contra el Estado, porque era que algunos de esos lecheros apoyaban a los paramilitares. Sabemos que no se ha debido hacer contra la población civil, pero es que son los daños colaterales de la guerra y el Estado tiene que responder por eso, porque es culpa del Estado que permitía que existieran esos grupos. Total, eso pasó y quedó en la impunidad. Y lo más seguro es que más adelante hagan un show de esos en que aparece Timochenko con lágrimas de cocodrilo, abrazado y entregándole algún libro a estas señoras, y con eso pasa supuestamente al olvido en una zona donde la violencia continúa y en el ADN de la gente se lleva de un lado o del otro el mismo mensaje de que hay una violencia por la cual se debe cobrar venganza. Entonces, esa conducta de la JEP es reprochable y estos bandidos no deberían estar en el Congreso, sino en la cárcel. ¿Cuáles son las lacras sociales y políticas que han llevado a los habitantes de Yarumal, Antioquia, a padecer tanta violencia en las que en las últimas 4 décadas la FARC han sido actores del primer orden? Bueno, como en todo Colombia, la primera lacra es la corrupción. Es indudable que la corrupción que ha habido en esa región y en todo el país es parte del problema, ya que los recursos no llegan completos a las comunidades, ya que se los reparten por anticipado, ya que los grupos armados los han desviado para su beneficio. Entonces, la corrupción tiene muchas aristas y muchos puntos de vista que ver con eso. Pero también la idea del Partido Comunista es otra lacra, de colocar sus cuadrillas en esa región tan fundamental, porque es que está atravesada entre la costa atlántica y Antioquia y es de paso obligatorio por ahí. Y entonces toda la riqueza del municipio termina en manos de los bandidos. La otra lacra es el narcotráfico, que encontró por su cercanía a Medellín y por su facilidad de moverse hacia distintos puntos cardinales y tener varias salidas, un epicentro en esa región donde reclutar muchachos, porque además es un municipio de de un índice demográfico alto, por ser más claros, de baja escolaridad, de desempleo, porque no todos tienen empleo, además porque las nuevas generaciones son más bien ajenas a golpear la tierra, como dicen los campesinos, poco les gusta eso, y ese atractivo que tienen las armas y la vida fácil, los tenis de marca, y el blue jean y la moto y el andar, como dicen ellos, enfierrados, eso les causa más impacto social, inclusive las muchachas lo siguen más. Entonces, ante esa ignorancia, eh, o mejor, la lacra del narcotráfico tiene otro aliado que es la ignorancia, la desescolaridad y el afán del lucro rápido. Y desde luego, las pugnacidades que hay entre distintos grupos armados por el control del narcotráfico también inciden. Entonces, de remate, viene otra lacra, que es el pésimo sistema judicial que hay en Colombia. Ahí vimos que hace poquito, en la misma zona, en Tarazá, que no es muy lejos y que tiene que ver con todo el manejo del orden público de la región, el señor fiscal le dio por hacer politiquería y dijo que retiraba a los funcionarios de allá y los mandaba para Medellín. Entonces, eso ya se convierte en un problema complejísimo, porque el solo hecho de enviar un fiscal a que salga a hacer una diligencia judicial en alguno de estos municipios es todo un dolor de cabeza. Es todo un proceso, que el transporte, que la seguridad, que no hay gasolina, que todo lo que sabemos que pasa en las entidades del Estado. Entonces, la ineficiencia de la justicia es otra lacra que ha afectado a todas estas regiones, y los jueces y fiscales se quejan de que no tienen los elementos completos, entonces el círculo se vuelve vicioso. Como ves, son muchas las lacras que tiene este problema para no resolverse. Mi coronel, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta con un video la memoria de los niños víctimas de la crueldad
y la sevicia de las FARC. En este caso específico, en el sangriento ataque terrorista contra los funcionarios de la planta cooperativa de licheros de Antioquia en el municipio de Yarumal. Podemos ver ese testimonio. Al término formal de cada episodio de nuestra memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al sangriento ataque terrorista de la FARC contra los funcionarios de la planta de la cooperativa de lecheros de Antioquia, Colanta, en el municipio de Yarumal, Antioquia, en el año 2003? Este hecho se sumó a otros que ya hemos visto que se cometen en los mismos días en zonas urbanas. Y mencionábamos el de la Fiscalía en Medellín, ocurrió muy relacionado con este, o sea que vemos que hay una conectividad. Luego el del Club El Nogal, que demuestra conectividad. El asesinato del señor obispo en Cali. Unos explosivos en varias ciudades, incluida Bogotá, en unos restaurantes, lo vimos también, y en el sur del país, en Putumayo. Activaciones de carros bomba en otras partes del país. Entonces nos demuestra, y al mismo tiempo la fraseología permanente de que les desocuparan Pradera y Florida para liberar a los secuestrados, a la señora Ingrid Betancourt y los demás, y buscar la paz. Entonces entrevistaban a estos criminales y decían, es que estamos luchando por la paz. Y Alfredo Molano y Jorge Enrique Botero, muy dados a hacerle publireportajes a las FARC, tomando todo ese tipo de medidas propagandísticas en favor de las FARC. Entonces, no era terrorismo, era una lucha por la paz. Entonces, aquí digamos que es un terrorismo para buscar la paz y nos queda más claro. Parece que ni las autoridades nacionales, ni regionales, ni municipales entendieran la gravedad del asunto de la presencia de las FARC y el trabajo que realizan allá clandestino en el norte de Antioquia. Y entonces hemos visto que después de esto han pasado varios gobiernos y todos han sido compañitos de agua tibia que los comités veredales o las zonas veredales de reconstrucción, el cursito del SENA para los excombatientes, que el cursito de no sé qué, que la señora que recoge no sé qué cosa y los reúne, y en eso se van los medios de comunicación, pero estructural, de pensar, bueno, el plan de desarrollo de Colombia hacia la costa atlántica incluye al municipio de Yarumal en uno de sus ejes y tiene estos objetivos A, B y C, y el departamento de Antioquia se compromete a esto, y el municipio de Yarumal se compromete a esto. Eso no existe. O sea, no hay programas de gobierno, no hay estrategia. Y más con la pandemia y todo lo que nos ha pasado, entonces se ha terminado en pañitos de agua tibia, y la intención estratégica de las FARC sobre el norte de Antioquia no solo que sigue vigente, sino que no ha sido entendida, como pasa en el resto del país. Entonces, estos bandidos, teniendo unos grupos pequeños, tienen el país en jaque porque el Estado colombiano no es capaz de asumir la iniciativa estratégica de desarrollo nacional.
El nexo que tienen estos grupos desde Yarumal hacia el occidente, con los narcos de Urabá y con los narcos que están en la costa y en el centro del país, les facilita una ubicación excelente por lo que vimos, ya que se concentra todo tipo de actividades y les permite esa pugna entre carteles, y eso lo que termina es en una violencia desaforada que afecta a toda la población, que no permite el desarrollo y que mantiene al municipio en esa zozobra y al país atascado en una posibilidad de apertura hacia horizontes más amplios, y ahora con un presidente que quiere acabar con las autopistas, que quiere acabar con el petróleo y que quiere colocarle impuestos a todo el que produce para hacer productividad, dice él. Entonces es increíble el desenfoque que tenemos los colombianos, y por no entender lo que nos pasa en el país y con esa corrupción que hay alrededor de todos los politiqueros mediocres que se le juntan, que son los dueños de los partidos políticos o de las empresas electoreras, es que el problema está tan latente y se suma una cosa con la otra. Aquí, igual que en muchas regiones del país, las FARC han tenido el tiempo del mundo para estructurar todas esas organizaciones que infiltran dentro de los campesinos y que se las han copiado ahora los otros carteles, y por eso la violencia continúa, y por eso ocurren casos tan aberrantes como el de los delincuentes que llegan a la escuela de los niños, los adoctrinan, y cuando les arman el escándalo por los medios dicen: sí, sí, nos equivocamos, la próxima vez lo hacemos mejor organizado, con la comunidad completa. Desde luego, esto tiene unas consecuencias derivadas de la zona de distensión en el Caguán y la debilidad de carácter del mandatario y sus negociadores de la época, que les permitieron a las FARC extenderse y enseñorearse sobre muchas regiones sin que el Estado tuviera la capacidad de reacción o la aplicara, porque el señor Pastrana estaba más preocupado por su premio Nobel de Paz que por resolver el problema. Entonces, esto es una sumatoria de hechos y no es algo aislado, sino que una cosa incide en la otra. Esa guerra a muerte que tienen o que tenían en ese momento las FARC con las AUC, especialmente con los que llamaban los 12 apóstoles en esa región, pues se reflejaba era en que afectaba a los pobladores, y que terminó en la destrucción de una planta lechera de 11.000 personas que están buscando sacar adelante su familia, sus hogares, y que vienen y les destruyen lo que hay para amedrentarlos y para generar zozobra. Y si a eso le suma, en los años siguientes desplazaron a 220 personas y los sacaban de las casas y los asesinaban en el pueblo, en el poblado, en la calle, pues no puede haber tranquilidad, no puede haber producción, y la guerra a muerte con todos esos grupos continúa, porque se vuelve personal, se vuelve de que estos me hicieron a mí, entonces yo también les cobro, y es una cosa cíclica que se vuelve interminable. El reclutamiento de estudiantes y campesinos menores de edad continúa vigente, y todos los gobiernos dicen lo mismo, que eso es gravísimo, que eso es malo, que eso no se puede y que estamos implementando estrategias, dicen. No saben qué es estrategia, pero están implementando estrategias para hacer que haya más actividades lúdicas. Por ahí les aparece uno que otro programa de televisión regional diciendo que les enseñan a cantar y a tocar instrumentos y que ya con eso los niños no se van para la guerrilla, cuando esa no es la solución. La solución tiene que ser integral y de presencia del Estado, con proyectos que apunten desde el niño hasta el profesional, enfocándolo en campos de desarrollo. Eso sería un proyecto de verdad, pero ir a enseñarles a tocar guitarra, eso no resuelve el problema. Les ayuda, sí, claro, pero no lo resuelve. Y la trascendencia del despliegue estratégico de las FARC en toda la zona es fundamental para la inseguridad que quieren generar ellos, y fundamental para la necesidad de la seguridad, que no es solamente militar, es que tiene que estar la presencia del Estado. Los funcionarios municipales tienen que ser mucho más proactivos y creativos y más transparentes con el manejo de los recursos, para que las comunidades realmente den los saltos cualitativos y cuantitativos. Lo demás es hablar por hablar. Y como vemos aquí, nuevamente se resalta este punto que siempre lo ponemos de reflexión, es que las FARC trabajan siempre, y las guerrillas han trabajado
en 3 campos muy determinados: los nexos internacionales, con un producto muy bien elaborado de propaganda y de legitimación internacional, y lo siguen haciendo, está vigente todavía. Terrorismo frontal contra la institucionalidad y contra el pueblo colombiano, siempre en búsqueda de la paz, y desde luego la necesidad de dialogar, porque es la única solución que hay, es dialogar con ellos. Pero, y que la presencia del Estado se grafique es en que le entreguen los recursos a ellos, no que el Estado desarrolle la comunidad, sino que les entreguen los recursos a ellos para manejarlos. Entonces, como vemos, aquí hay un círculo vicioso que esta región nos refleja lo que ha sido el drama de los colombianos. Entonces le damos el paso a mi coronel Iván González para sus reflexiones del día de hoy. Gracias, mi coronel. Como colorario podríamos decir que mientras miles de campesinos se esfuerzan en generar el alimento fundamental de los niños, las FARC se empeñan en impedir su subsistencia, y eso no es delito ni crueldad. Nuestro comentario. El espíritu empresarial de los campesinos lecheros del norte de Antioquia los llevó a crear una empresa social de proceso y comercialización de sus productos lácteos. Industria agropecuaria que durante bastantes años le ha dado estabilidad laboral y economía a miles de familias campesinas, además de la seguridad del suministro de tan vitales productos a muchos habitantes de pueblos y ciudades del país. Tal beneficio social y ese progreso es la fuente de envidia, celos políticos y rencor social por parte de los terroristas de las FARC, que ante su incapacidad y falta de idoneidad productiva para incorporarse a la vida nacional, decidió atacar y destruir la empresa agropecuaria por no admitir el chantaje económico y delictivo a la que lo sometían. Una violenta demostración de la irracionalidad más inconcebible posible, de una primitiva mentalidad de barbarie, solo dada en los pueblos más elementales de la antigüedad. Y a pesar de ser tan evidente esa cruel realidad, no dio mérito para que el sacerdote jesuita Francisco de Rux, contratado por el presidente Santos con nuestros dineros públicos para relatar la verdad de los crímenes cometidos contra el pueblo colombiano, burló esa confianza, escribiendo un documento donde tergiversó los hechos. Por tal motivo, su autodenominado informe de la verdad adapta los hechos de tal manera que, por un lado, y con mala intención, sirvió para dar satisfacción a las simpatías políticas socialistas del sacerdote con ese grupo terrorista armado. Y por otro lado, que el premeditado presidente lograra sus incontenibles deseos de figuración mundial, con la conquista del afamado y económicamente muy valioso Premio Nobel de Paz. Con ese fin, Francisco de Rux, quien es exprovincial de esa comunidad jesuita, congregación que tiene antecedentes históricos no muy santos desde la colonia en América y Colombia, y por ello no confiable para revelar la verdadera culpa del conflicto colombiano, se dedicó a dar una gran difusión a su obra política de sesgos marxistas en múltiples foros, eventos académicos, publicitarios y propagandistas de orden nacional y mundial, a su tergiversado informe, con el fin de exonerar a los cómplices terroristas de las incontables masacres y crímenes cometidos por sus compinches de las FARC. Pero como si todo esto fuese poco, inculpa al gobierno colombiano de ser el culpable por la supuesta omisión de no haber impedido tantos crímenes. Gobierno que con sus patrióticas Fuerzas Armadas ha contenido el terrorismo lo mejor que le ha sido posible y con ello impedido mayores sufrimientos y muertes en la nación. Pueblo que de esa forma es ahora no solo revictimizado materialmente, sino también moral y espiritualmente con ese informe de una perversión insoportable. Circunstancia que obligó a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y algunos reservistas a emprender el objetivo de corregir la tergiversación de esa narrativa, demostrando con veracidad histórica lo acontecido para aliviar tanta ignominia contra el pueblo colombiano, que no puede seguir siendo sometido al sufrimiento en una agonía eterna.
Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy claras sus reflexiones acerca de la incidencia de algunos actores aquí en Colombia acerca de lo que nos ha ocurrido, pero sobre todo, como usted lo puntualiza al final, es el pueblo colombiano, es el campesinado, esa gente buena que uno conoce por allá en esas regiones y no tienen otra expectativa sino trabajar, sacarle el provecho a la tierra y vivir tranquilos. Pero la violencia, los ambiciosos de poder, los ambiciosos de sus riquezas, no han pensado jamás en motivar o en facilitar que estas personas se desarrollen y por el contrario, con todos esos intereses termina la verdad tergiversada y la violencia anclada. Adelante, Vicencio. Muchas gracias, mi coronel. Esta verdad amañada, como siempre hemos repetido aquí del informe de la verdad, es siempre con los vicios de fondo y de forma de esta comisión. Indudablemente ya se repitió en este capítulo sobre el área general de Yarumal, una región rica, poderosa, y como es repetitivo, incluso lo que se acaba de decir, eh, la semana pasada estuvieron como Pedro por su casa todos los bandidos ahí haciendo lobby y haciendo compañía con los estudiantes. Y la presencia del Estado y hacer un consejo de seguridad, decir tres cosas, nuestro presidente y decir, no, eso no va a suceder, no vuelva a suceder. Y si vemos hoy en Colombia la situación, cómo estamos en el sur, en el norte, en el occidente, estamos totalmente bloqueados, a punto de un futuro paro muy pronto y no sabemos qué va a hacer. Nuevamente repetimos la historia de Yarumal, las violaciones de todos los derechos humanos, no solamente de los militares, sino la población inerte que tenía su fábrica su cooperativa de leche, y ahí terminaron asesinados y nadie responde por ellos. Muchas gracias. De lo que usted dice, yo deduzco una cosa. Aquí lo que falta es Estado, no fuerza. Es que la gente piensa que eso es a la fuerza, no. Presencia del Estado para desarrollar con las comunidades mancomunadamente mil actividades y desde que la gente esté ocupada en cosas positivas y bien orientada y con proyectos, se dedica a eso y en otras cosas. Y los vándalos que siempre existirán o los malos, pues tendrán que buscar otro camino porque la misma comunidad no les abre espacio. Pero mientras el Estado no tenga la presencia, ni promueve el desarrollo, ni tenga proyectos a largo plazo e integración de la institucionalidad, que es lo otro que se nota, que cada quien cree que su institución, que él es el dueño de esa institución y que esa parte del país como una rueda suelta, como la actitud del fiscal que retira a los funcionarios y que es que el ejército le está fallando. Lo que tiene que trabajar es con el ejército, con la policía, con la gobernación de Antioquia, tienes que integrar la institucionalidad, no armar toda la parte. Pero no es el único, eso ha sido históricamente parte de nuestro folclore. Entonces, institucionalidad y Estado es lo que falta. Pues llegamos al final del ejercicio y los despedimos con nuestro mensaje, no sin antes recordarles que hoy, mañana y el miércoles tendremos en las horas de la tarde 3 ejercicios académicos seguidos muy importantes en relación con el futuro de la Policía Nacional en Colombia. Hoy tendremos un conversatorio con el señor general Eliezer Camacho, que nos hablará acerca de las nuevas dinámicas de las policías en las grandes ciudades con la multiplicidad de delitos que se presentan. Y mañana y el miércoles el seminario en el cual analizaremos si la Policía Nacional debe continuar o no en el Ministerio de Defensa a cargo de 4 generales de la Policía Nacional muy distinguidos, entre ellos una dama. Sí, 5 generales, correcto. Entre ellos una dama. Entonces, los despedimos, invitándolos mañana nuevamente a otra jornada de la memoria histórica y los dejamos con nuestro mensaje institucional. Ve, ahora se pegó este.
Cuando no es uno, es el otro. Anoche arreglé ese, le pegó este. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame. Bueno,